en el segundo módulo de incursión al mundo digital. Pero esta vez vamos a hablar acerca de esos procesos y esos espacios de comunicación mediada tan importantes y sobre todo porque aquí las estamos utilizando. Pero esta vez vamos a hablar desde una metodología que hemos venido trabajando y que se trabaja en el mundo virtual. Esta metodología se llama la metodología Tigre. Ha sido creada por allá en el año 2006 por el señor Álvaro Galvis Panqueva. Tigre básicamente es un acrónimo de título, hilación, generación de discusión, redacción e enriquecimiento de la discusión. Si quieres saber un poco más, abajo encuentras un slide, una URL que te podría ampliar sobre lo que estamos aquí hablando. Bien, miremos entonces una a una qué nos propone este señor. Sea el espacio en el cual vayamos a interactuar, llámese un foro, llámese un chat, llámese una tarea, llámese una red social, debemos tener un título. Es muy importante. El título sencillamente nos capta y nos dice sobre qué es lo que vamos a trabajar. Nos propone 4 momentos. Nos dice que es excelente, bueno o regular un título dependiendo de su intencionalidad. Excelente cuando es provocativo y refleja la intención del contenido. Esto quiere decir que empezamos a hacer un hilo conductor a través de ese título. Por ejemplo, arriba se habla de retos y oportunidades y podríamos ampliarlo muchísimo más o ser mucho más específico cuando decimos, por ejemplo, retos y oportunidades de la evaluación. En ese sentido, pues ya todos vamos a empezar a conversar acerca de lo que es los retos y oportunidades de la evaluación. Es bueno cuando el título se relaciona con el contenido del mensaje, pero no destaca la intención, como el que vemos, retos y oportunidades, pero no nos puntualiza hacia dónde vamos. Regular cuando hay un título, pero está poco relacionado con el contenido. Por ejemplo, decimos retos y oportunidades, pero esos retos y oportunidades nada tienen que ver con lo que el autor empezó a dejar. Ese título tan importante. Es inaceptable cuando no hay ningún título y empezamos a contestar. Es válido, en este caso, si hablamos de un foro, empezar a contestar, pero siempre es necesario colocarle un título para saber exactamente qué es lo que piensas y sobre qué es lo que vas a hablar. En este caso, vuelvo al ejemplo, retos y oportunidades de la evaluación. Miremos entonces de qué trata la hilación. Hilar, básicamente, así como nuestras madres cuando tejían, eso es hilar, tejer una idea. Es excelente cuando el mensaje está construido entre mensajes previos y conecta ideas entre ellos. ¿Eso qué significa? Que a través del título, entonces todos empiezan también a hacer un hilo de discusión, pero que tiene que ver directamente con lo que se está empleando. Pero para eso se debe hacer lectura, se debe reconocer lo que se está diciendo. ¿Recuerdas el aprendizaje autónomo? Donde autodireccionas tu aprendizaje, aquí es donde se ve fijado. Es bueno cuando el mensaje o los mensajes previos están allí, pero no articulan la relación. Te sales sencillamente por las casillas. Dejas y dices cualquier cosa, pero no hilas, no aportas nada nuevo. Es regular cuando se menciona autores o ideas de otros mensajes que influyeron en el tuyo, pero no se construyen ideas sobre esto. Funciona mucho o sucede que a veces por rápidamente salir del paso, vamos y buscamos en San Google, cogemos un fragmento y lo pegamos, pero nunca decimos realmente qué pensamos nosotros. No aplica cuando se abre una línea de debate y esta es una primera respuesta de una semilla de discusión. Es decir, no estamos en el hilo conductor. Y es inaceptable cuando el mensaje no hace ni toma en consideración alguna de un mensaje previo. Estamos hablando acerca de la evaluación, pero terminamos hablando acerca de las zapatillas de otras personas. Miremos entonces qué es generar discusión. Aunque pareciera que todo es muy parecido según lo que estamos viendo, realmente son cosas diferentes. Cuando se genera discusión, se necesita realmente hacer un debate profundo, dialogar con los autores para reconstruir nuestro proceso cognitivo y sacar nuevas ideas, es decir, hacemos metaaprendizajes. Es excelente cuando la intervención ayuda a hacer más profunda la discusión,
deja nuevas semillas de discusión. Vuelvo al primer ejemplo. Si estamos hablando de la evaluación de esas oportunidades, de esas fortalezas, y hacemos una pregunta, pero que sea encauzada, eso realmente deja nuevas semillas de discusión. O nosotros hemos leído acerca de otras personas y dejamos allí el pensamiento de él, pero nosotros reconsideramos y ponemos nuestro propio punto de vista. El mensaje es bueno cuando se incluyen preguntas, pero estas no invitan a profundizar en la discusión. Por ejemplo, dejas abierto un patrón. Sí, me encantaría saber cómo es la evaluación, pero ¿esto es profundizar? No, sencillamente lo dejas muy abierto. Es regular cuando en el mensaje incluyes preguntas, pero estas son muy generales. Eso significa, vuelvo al tema de la evaluación, cuando dejas muy abierto, ¿listo? ¿Y qué tipos de evaluación existen? Pues eso es tan general. Cuando tú dices, ¿por qué se hace la evaluación formativa? Es otra, diferente a, ¿y qué tipo de evaluaciones existen? Es inaceptable cuando no hay una nueva semilla de discusión o solamente hay unas pseudo preguntas. En este caso nos dice, ¿cierto? ¿Verdad? Eso no genera nada y además deja abierta la incertidumbre porque no se sabe realmente qué es lo que tú quieres preguntar. Vamos entonces con la parte de la redacción. Hacer redacción no es tan sencillo en un hilo de discusión. Por ello debes hacer lecturas previas, debes considerar el diálogo con autores, leer exactamente lo que tus compañeros y tus tutores o la persona con la cual estés discutiendo, de qué es lo que esté hablando, para no, si estamos hablando de evaluación, no terminar hablando de naranjas, porque realmente redactar no es tan sencillo, y mucho menos cuando no tienes en claro qué es lo que deseas escribir. Es excelente cuando el mensaje está bien escrito, está bien presentado y en un formato legible. Aquí el tema de los formatos toma un papel bien importante. Cuando escribes acertadamente, tienes un título, tienes unos objetivos, sabes exactamente hacia dónde ir y es comprensible lo que dices, entonces tienes un acierto. Pero además de eso, a utilizar las tecnologías, utilizas un formato que realmente todo el mundo pueda leer, excelente. Es bueno cuando la intervención está bien escrita, pero está en un formato difícil de leer. Hay intervenciones que están bien redactadas, pero de pronto les hace falta algo de profundidad. Eso nos lleva a la parte de hilación. Y a veces los formatos en los cuales los enviamos están un tanto despixelados, por ejemplo, si utilizamos una imagen. Y no logramos realmente ver cuál es la idea que tú nos estás enviando. Es regular cuando el mensaje es comprensible, pero no está bien escrito o presentado. Hay veces en que los tutores tenemos que leer 3 o 4 veces cuál es la idea para saber por lo menos qué es lo que tú quieres realmente decir. Y a veces los formatos en los cuales se envían, por ejemplo, sacas una foto, la pegas, a veces también esa dificultad de conversión de archivos, y si no se tiene el programa, pues bueno, minimizan el impacto que tú quieres tener. Es inaceptable cuando el mensaje no es comprensible. Muchas veces utilizamos lo siguiente: vamos a Google y traemos fragmentos de personas y no hilamos, es más, ni siquiera nos tomamos 5 minutos para hacer una redacción, sencillamente lo pegamos. Bien, y a veces esas partes que pegas, como no están hiladas, pues son difíciles de entender. Bien, vamos a enriquecer la discusión. Cuando se enriquece la discusión es porque tú ya has leído previamente. Eso tiene que ver mucho con la parte de la hilación y la generación de discusiones. Y además porque sabes redactar. Es excelente cuando la intervención mueve la discusión al traer nuevos elementos y perspectivas. Vuelvo y tomo el caso. Si tú has leído a otros autores, eres capaz de hablar con ellos y en el momento en que empiezas a participar en una discusión, la gente se da cuenta que tú tienes elementos de cohesión bien importantes y sabe hacia dónde es que vas. Es bueno cuando el mensaje se toma en cuenta la discusión destacando los elementos claves en ella.
Entonces, tú no generas nuevos hilos de discusión profundos, sino que sacas algunos elementos importantes y sobre ello pues empiezas a trabajar. Eso también es muy válido. Es regular cuando el mensaje trata sobre un hilo de discusión, pero no le añade un valor. Por ejemplo, empezamos a hacer un hilo de discusión acerca de la evaluación formativa y de pronto uno de tus compañeros dio una acertada discusión como muy crítica sobre el pensamiento de un autor, pero tú vas allá y dices, bueno, tal como dice Juanito, pues me parece que está bien y yo opino que también es importante lo que el autor dice y lo que Juanito realmente está aportando. Bueno, eso no añade ningún valor, estás casi que recitando lo que ese otro compañero tuyo está diciendo. Y es inaceptable cuando la intervención no corresponde a ningún hilo de discusión. Vuelvo al ejemplo, empezamos a hablar de evaluación, pero tú terminas hablando de naranjas o de las zapatillas de alguien. Bien, ¿dónde se aplica todo esto? Porque es muy importante esa metodología en donde la utilizábamos. Inicialmente dijimos que se hacen en espacios sincrónicos y asincrónicos. Y aquí en esta diapositiva de este ley nos muestra cuáles son esos momentos. Hacen falta muchos más, pero digamos que aquí tomamos esos foros, esos chats, esos blogs, esos correos electrónicos, esas redes sociales donde se genera mucho más discusión y a veces por el afán ni siquiera generamos un título, sino que sencillamente enviamos o reenviamos. Miremos para el efecto práctico un foro, sobre todo porque aquí vamos a tener o estamos encaminados a que tú también participes activamente en esos foros de discusión y a veces cuando les contestas a tus compañeros vemos un RE y bueno, no más o ay, qué bueno compañera. Es importante también generar esas discusiones bien interesantes y profundas. Entonces, miremos un poco el aspecto del foro. Ya sabes que es una herramienta asincrónica y también es reflexiva, pero aquí vamos a hablar de un foro específico y es ese foro académico. Esos foros académicos deben tener un objetivo muy claro para ser proyectados y en ese mismo orden debe existir un moderador. En este caso, generalmente somos nosotros los tutores, pero tú también puedes crear un hilo de discusión que direccione esas intervenciones y al final pues tú estar tomando como el protagonismo de ese foro, de ese espacio que has construido. En el caso de estos foros académicos y de opinión, hay una construcción de saberes y en esos saberes pues debe hacerse una conclusión de un tema. No se puede dejar ahí abierto a que se siga pues 2 años y todo el mundo de nuevo allí. Sobre un tema hay que cerrarlo. Generalmente se lo hace el moderador y ese moderador a su vez tiende a ser el tutor, pero recuerda, tú también puedes ser protagonista. Bien, te invito en estos momentos entonces a que sigas con ese aprendizaje, que vayas a los foros, te integres también a las redes sociales, estés con nosotros en las videoconferencias, en la videoconferencia que tenemos preparada para esta semana. En todos esos descargables los descargues y los pongas en tus documentos, hagas tu evaluación y pues bueno, interactúes activamente en todos los espacios que aquí te proponemos.